de una nueva colección que editan Charles Burnett y nuestro compañero Pedro Mantas, un volumen que igual ya conocéis, que lleva el título algo, bueno, un poco técnico quizá, pero muy fashion: Mapping Knowledge Cross-Pollination in Late Antiquity and the Middle Ages. Ese fue el primer volumen de la colección Ex Oriente Lux, que editan ambos en la serie Arabica Veritas, y luego otro volumen que acaba de salir, que yo lo he visto aquí por primera vez, aunque tengo yo mismo una contribución en él, pero acaba de salir realmente, que se llama Translating Words, Scripts and Styles in Medieval Mediterranean Societies. Esos dos volúmenes también los voy a pasar, curados por Pedro Mantas, editados por Pedro Mantas y por Charles Burnett, ambos. Y con esto doy la palabra a mi compañero Óscar de la Cruz, que va a empezar la serie de presentaciones de libros con presencia física de aquellos que realmente han hecho el trabajo. Muchas gracias, Alexander, gracias a la organización, felicidades por este acontecimiento. Soy un intruso en este congreso porque mi disciplina no es la filosofía medieval, sino que intenta ser la filología latina. Y para decir algo, soy compañero de trabajo del doctor Fidora y he interesado en la traducción de textos árabes y últimamente también hebreos en latín, y también Zamoyui, que creo que es el motivo principal por el que esté aquí. Quiero ocupar 5 minutos solamente de este acto de presentación, porque además mi labor en este trabajo no ha sido esencial, no es ni siquiera la principal. Se trata de un libro que pueden ver fuera. Si fuera vendedor de libros, diría, pueden comprar fuera, y en el que verán que soy el director, pero es solamente una estrategia de presentación. En realidad se trata de una adaptación en catalán moderno, contemporáneo, del libro de Gentil y dels Tres Savis de Zamoyui, escrito por lo tanto en un catalán demasiado clásico ya para el público actual. El texto ha sido preparado por Joaquim Puigdemont, quizá le suena el apellido, pero no tiene que ver familiarmente con el presidente, pero no es el presidente. Es el hermano, ¿no? Es el hermano, se puede decir. Es el hermano, y Joaquim Puigdemont. El hermano del presidente. Por lo tanto, la parte, digamos, esencial del trabajo, que ha sido la adaptación en catalán moderno o contemporáneo, no es mía. Y ahí ya se ve que tengo una participación relativa. Por otra parte, cada uno de los libros del libro de Gentil está prologado por un especialista. Están los colegas Francesc Xavier Marín, que presenta el libro primero, digamos la situación de los personajes en ese bosque ideal, con esta figura femenina que además veo que será el objeto de estudio de una de las comunicaciones el miércoles. El profesor Harvey Haynes, que se ocupa de presentar el diálogo con el judaísmo. Ya saben que el profesor Haynes basó su tesis en buena parte de su tesis se fundamenta en el estudio del libro de Gentil, y por lo tanto es un prólogo muy sólido. La profesora Lola Badía, que si me permiten, si no es es una de las figuras, sí, quizá es la que más ha hecho llegar el lulismo a todas partes, a todos los niveles, no solamente académico, pero también a nivel de calle. Y del profesor Jalil Bárcena, que presenta el libro cuarto con el Sarraceno. ¿Cuál es mi función en este libro, dirán ustedes, si todo lo han hecho los demás? Creo que este libro tiene la gracia de querer llegar a un máximo público, y por lo tanto tampoco por este motivo debería ser presentado aquí en realidad, porque ninguno de ustedes necesita una presentación en catalán moderno de un texto de Zamoyui, ¿no? Pero me pidieron la coordinación de este trabajo, y mi contribución modestísima, como acaban de ver, marginal en nota a pie de página, ha sido reflexionar sobre la actualidad de este libro y sobre todo dar una actualización de este libro.
Y aquí es donde pretendo pues, justificar esta intervención y el interés del libro para ustedes, ¿no? A los que no considero, digamos, el gran público, sino especialistas en Ramon Llull o en filosofía medieval. ¿Qué le pasa al libro del Gentil? Al libro del Gentil le pasaron muchas cosas. Por ejemplo, teníamos algunas noticias interesantes que han sido recogidas en apéndice. Sabemos ahora, por ejemplo, que Ramon Llull ha escrito el libro del Gentil al mismo tiempo que el libro de contemplación. Es decir, nos desvela o nos confirma con esta información que Ramon Llull era capaz de escribir varios libros al mismo tiempo. Además, en el libro de contemplación se percibe que este libro había adquirido varios títulos. El autor todavía no tenía claro cómo llamarle. Pero en todo caso podemos decir, de alguna manera, objetivamente, que llegó a ser el libro más, digamos, bueno, objetivamente más citado por el mismo Ramon Llull, que está lleno de autorreferencias. El libro que más cita Ramon Llull es el libro del Gentil, y por razones que podríamos especular y que también son muy técnicas, pero que ahora quiero trivializar en parte, probablemente Ramon Llull reescribió el Gentil, yo creo que al menos 2 veces más, con el Liber Tartari et Christiani, creo que es una reescritura del libro del Gentil, y en el Liber de Quinquo Hominum Sapientum, es decir, otra escritura del libro del Gentil, en este caso con un abanico de religiones o de confesiones más amplio. ¿Por qué Ramon Llull volvió a escribir otras veces el libro del Gentil? ¿O por qué Ramon Llull le interesaba continuamente el problema del libro del Gentil? Cuando escribió este libro, quizá puso un problema que él mismo tuvo que solucionar reescribiéndolo otras veces, o que le solucionó la tradición. El problema era, ¿a quién convertían estos sabios? ¿Quién es este Gentil? En Ramon Llull, en el libro del Gentil, parece un conjunto vacío, pero él mismo tuvo que decir más adelante que es alguien que eligió el cristianismo como religión. En el Liber Tartari viene a decir que este Gentil era un tártaro, y en el Liber de Quinquo Hominum Sapientum viene a decir que también es alguien suficientemente informado para escoger el cristianismo, además católico, no el cristianismo de otras confesiones. Cuando Tomás de Messier copia el libro del Gentil, se entiende el problema de la identidad del Gentil. Se da cuenta que este personaje es un problema para el propio libro, para la solución correcta. Y hace una cosa que es exagerada. Extrae el prólogo de Ramon Llull y pone uno propio. Este prólogo que ha puesto Tomás de Messier, pocos años después de la muerte de su maestro, de Ramon Llull, le llamó Parabola Gentilis. La Parabola Gentilis está editada aquí, también por mí o por nosotros. Es apasionante descubrir cómo trabaja Tomás de Messier. Tomás de Messier, para explicar quién es este Gentil, una condición necesaria en el prólogo para que funcione el propio diálogo, tiene que dar una identidad cultural. Para este ejercicio, copia el 80% de un texto de Jean Quidor de París. Y a su vez, Jean Quidor de París había compuesto este texto de Roger Bacon. La Parabola Gentilis, el prólogo alternativo de Tomás de Messier, por lo tanto, cita largamente obras de Roger Bacon. Creo que es la primera vez, o a la vez más sólida, en la que tenemos contacto directo entre Ramon Llull y Roger Bacon, cosa que es una sospecha en la bibliografía, una aparente coincidencia. ¿Cómo es posible esta materialidad entre Roger Bacon y Ramon Llull? Por lo tanto, a través de los artículos. De todo esto se habla en este libro de divulgación, por lo tanto también hay un nivel de investigación, que es lo que creo que puede interesarnos. Así como Tomás de Messier es el discípulo de Ramon Llull, Jean Quidor es el discípulo de Roger Bacon, y entre sí hemos descubierto una correspondencia, es decir, una epistolografía, un intercambio de cartas y de libros
Este asunto nos llevará a estudiar Roger Bacon, y lo haré con el colega Nicola Poloni, que he visto esta mañana y que ahora no veo, pero está ahí al fondo. Nicola, gracias también públicamente. Ve cómo salen consecuencias, ¿no?, cuando se profundiza en la textualidad y a la hora de dar explicaciones. También se habla de otros asuntos relacionados y que les puede interesar, yo creo, a los especialistas en filosofía. ¿Cómo ha escrito Ramon Llull este libro? Ramon Llull ha utilizado unas fuentes, es evidente. ¿Cuáles son estas fuentes? El profesor Herbie Haynes nos apunta la fuente de Maimónides, pero dejo a él que dé las explicaciones, que son clarísimas en el prólogo. En nuestra opinión, y además hay una textualidad muy sólida que lo demuestra, Ramon Llull ha acudido a tradiciones árabes para documentar la intervención del musulmán. En unos textos concretos, citados bibliográficamente, en el que se puede comprobar que Ramon Llull no ha inventado los artículos de fe del Islam que expone el musulmán, sino que están basados en tradiciones musulmanas, arábicas, de tradición almohade y muy populares en ese momento. Por lo tanto, hay más noticias interesantes sobre la manera de trabajar y sobre las fuentes directas en Ramon Llull. Lo último, y también para ver cómo puede ser interesante, y no solamente nos pone al día de las nuevas interpretaciones sobre el texto, sino que nos promete otras cosas, así como he dicho en cuanto a Roger Bacon. En el libro segundo, en la exposición del judío, hay un momento en el que cita el Talmud. Cuando estudiábamos esta cita del Talmud, esta alusión, mejor dicho, al Talmud, la pregunta era inmediata. ¿Ramon Llull ha conocido el Talmud? Si lo ha conocido, ha debido de ser en versión latina. Cuando hemos buscado la posibilidad de fuentes latinas del Talmud, hemos visto que existía una traducción latina del Talmud que se llamaba Extracciones de Talmud, elaborada o reelaborada hacia 1240-44. El manuscrito más importante de estas extracciones pertenecía a Pere de Llemotges, que es uno de los amigos de Ramon Llull. Así que lo próximo que tendremos que hacer no solamente es estudiar Roger Bacon para ver qué relación tiene con Ramon Llull, hay también que editar el Talmud latino para ver qué información sobre el Talmud tiene en el Edad Media. Para el Talmud latino, aquí está el director de ese proyecto, pero en todo caso, de alguna manera, es fruto de haber leído y de haber intentado comprender a Ramon Llull. Todo este resumen, las referencias al Talmud latino, las relaciones con Roger Bacon, están también en este libro, que, insisto, ha nacido para que llegue a todo el mundo en un catalán moderno, pero que está lleno de referencias bibliográficas que a los especialistas también les podría interesar. Muchas gracias. Sí, podemos hacer. Pasamos el micrófono. Buenas tardes. Voy a intentar hablar en castellano, aunque hay por aquí unas palabras en catalán que no sé si lograré decirlas bien. Y me compré presentar el volumen de Medievalia y espero que queden con tantas ganas de leerlo como quedé yo con esta propaganda aquí sobre el libro de Ramon Llull. Bueno, se trata de presentar un volumen de la revista Medievalia, Textos y Estudos, el volumen 34 de 2015. Esta es una revista del Gabinete de Filosofía de la Universidad de Porto, fundada en 1992, y dirigida actualmente por el profesor José Miguel. Este volumen surgió, contiene la publicación de los resultados de la investigación presentada en un coloquio que se organizó en octubre de 2015, organizado por Celia López y José Higuera,
justo dentro del séptimo centenario de Harmon Llull, y el coloquio se llamaba pues, Ars Artium sive Ars Magna, The Roots of Llull's Artistic Project, y así surge el volumen con el mismo nombre. El volumen tiene, bueno, antes que se me olvide decir que la revista hoy tiene también tiene un soporte no, este no es informático, por eso no me acuerdo cómo decirlo, en papel, gracias, formato tradicional y ahora sí también el formato online en Open Access. Este volumen está organizado con 8 artículos, se dice, gracias. 2 comentarios de crónica y 6 recensiones. Los artículos son, bueno, resumo cada uno de un modo muy breve. El primer artículo está publicado por Antonio Bordoy y se llama De lo ideal a lo material, influencia lulliana de la relación y de la materia, y trata de un tema de ontología, justo del paso de la idea a la materia, y analiza los antecedentes históricos y el concepto de materia en Harmon Llull. Luego un artigo de Francisco Díaz Marcilla, Os frutos do projeto artístico lulliano em Portugal, que analiza el lullismo portugués e identifica las relaciones textuales entre un texto del Real Conselheiro de Dom Duarte y un texto apócrifo lulliano que se llama Introductionum Magnae Artis Generalis. El artículo de Roger Friedlein se llama Estructuras artísticas nos diálogos literarios de Harmon Llull y analiza diálogos literarios escritos en catalán y latín de Llull desde sus estilos literarios de los mismos diálogos, y enfatiza elementos de estética esencialista de Llull. Luego el artículo de José Garajubio, El arte lulliano y la división aristotélica de las ciencias, estudia también antecedentes históricos del arte demostrativo de Llull y expone su teoría de la demostración. El artículo de Celia López Alcalde, que estudia elementos de historia de la anatomía y sus influencias en la historia de la ciencia del alma medieval. Y luego analiza la presencia de estos elementos de historia anatómica en la teoría del conocimiento y la filosofía del hombre de Llull. El artículo de José Portugal Ramos explora la relación entre Llull y Descartes en lo que se refiere al sistema teórico de la verdad. Aún el artículo de Rafael Janis Barceló, que estudia la clasificación del lullismo del siglo XV y analiza a Fernández de Córdoba como un autor importante en la difusión del lullismo del siglo XV y XVI. Y finalmente el artículo de Constantin Teleanu, que analiza el concepto de Ars Artium Scientia Scientiarum en el mundo antiguo y medieval y su especificidad en la obra de Llull, demostrando el carácter general, verdaderamente universal, según Constantin Teleanu, de la ciencia contemplativa en Llull. Esto en lo que se refiere a los artículos del volumen que corresponden a aquellos presentados en el coloquio. Luego, la revista tenía un apartado que se llama Crónicas, y ahí se presenta de Alessandro Tessari, se presenta un documental, Harmon Llull, Uomo del nostro tempo, que es parte de una publicación, es un DVD, que es parte de una publicación amplia de, no sé leer este nombre, pero voy a intentar, Pere Vilalba y Barneda, que publica esa obra muy extensa, ¿no? Harmon Llull, Vida y Obres. No sé leer catalán, tengo que estudiar catalán. Volumen primero, que tiene 1001 páginas, es una obra extensísima, y esta obra que se presenta con DVD, que contiene
un documentario con que se llama Ramón Llull, Uomo de nuestro tiempo, y en el cual yo tengo muchas ganas de ver este DVD, porque tiene que ser muy interesante, porque presenta, bueno, tiene creo, un quarantina di minuti di conversazione, deve essere una entrevista que viene presentada en 7 lenguas, también en árabe, sobre la figura de Ramón Llull. Luego, un otro elemento informativo en esta crónica, que es un reporte, un relatorio sobre el Congreso Internacional Ramón Llull, el proyecto, aquí no puedo ver porque es todo catalán, el proyecto misional y la pervivencia de la devoción. El coloquio que ocurrió en Palma de Mallorca, 24-27 de noviembre de 2011, Antonio Bordoy hace el relatorio de todas las ponencias presentadas y los resultados de investigación ahí presentados. Luego, 6 recensiones muy interesantes de obras de y sobre Llull. 2 obras en traducción, Árboles de Filosofía del Amor, esta recensión hecha por José Higuera, una traducción publicada en Barcelona, Madrid 2014, de esta obra de Llull. Una obra publicada en el Brasil, en São Paulo, A Nova Lógica, con traducción bilingüe de Ramón Llull también, en 2014. Realmente se publicó muchísima producción estos 2 años últimos. Luego 2 números monográficos de 2 revistas, y Humanista y Revista Antoniano, 2 volúmenes también dedicados a Ramón Llull y que parecen recensionados en este número de nuestra revista. Y finalmente 2 libros de... ¿no? Aún hay aquí no, sí, el libro ya que referí antes, de Pere Vilalba, una edición por Carla Campaño, y el libro publicado en edición de Ramón Llull, de José Higuera Rubio, el libro del apartado de las ponencias sobre Ramón Llull, editado por José Higuera Rubio en Adrépolis. Y creo que es todo, o sea, un número muy rico, muy interesante, rico en portugués, muy interesante y con muchos contributos importantes para proseguir, ¿no?, el conocimiento de este autor tan importante, el catalán, que es Ramón Llull. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, más o menos. Bueno, yo os quiero presentar 2 iniciativas de la editorial Herder. No voy a hablar de libros ahora, lo hablaré esta tarde en la comunicación que me toca hacer, un poco de propaganda ya por si después os animáis. Os quisiera presentar 2 iniciativas de la editorial Herder. Supongo que es una editorial que más o menos conocéis, se dedica a la publicación de libros de humanidades en general, de filosofía en especial. El mundo de las revistas académicas depende en líneas generales de los centros o las universidades que las promueven. En España funciona así, y entonces esto hace que las revistas dependan fundamentalmente de un centro de investigación, de un departamento, de una universidad. La editorial Herder ha puesto en marcha, desde hace un año, y llevamos ya 2 números, esta revista de aquí, Argumenta Filosófica. Argumenta Filosófica, revista de la enciclopedia Herder, pertenece a un ambicioso proyecto de la editorial de ofrecer a los lectores, tanto los que se aproximan desde un punto de vista más amateur o profesionalizador, a aquellos que son más técnicos y más investigadores, poner a disposición de todo este abanico de lectores una serie de elementos que les sean fructíferos e interesantes, ¿no? Esto es lo que diríamos la enciclopedia Herder, que es un repositorio de contenidos, entradas, libros, revistas
etcétera, etcétera. Os invito a que entréis, o no me puedo referir a ellos. Si en Google ponéis Enciclopedia Herder en latín, os saldrá y allí podréis acceder a todos esos contenidos. Uno de esos contenidos son las revistas de investigación, y una de esas revistas es esta de aquí, Argumenta Filosófica. ¿Cuál es la peculiaridad de esta revista? Que no depende de ninguna universidad ni de ningún centro de investigación en concreto. Esto le permite que su redacción, como veis, aglutine una cantidad de investigadores e investigadoras y profesionales del campo de la universidad de diferentes ámbitos, tanto nacionales e internacionales, que abastan campos de estudio pues, tan dispares como la filosofía antigua, la estética, la metafísica, la filosofía contemporánea, la filosofía incluso de la tecnología, ¿de acuerdo? Entre el consejo científico, pues hay algunos nombres bastante conocidos y algunos que forman parte de esta casa, Victoria Camps, por ejemplo, Jesús Adrián Escudero, también. A nivel de filosofía medieval estrictamente no tenemos a nadie, aunque tenemos a Luis Duc, que es un gran conocedor de las tradiciones medievales. Haysig más viene de la línea oriental. Beuchot, pero Beuchot no diría tanto que es un medievalista, sino también un bueno, pero conoce perfectamente la hermenéutica medieval, así que no te preocupes, está bien representado. Bueno, te lo digo yo. Muy bien, pues gracias por el apunte, el amigo Mauricio Beuchot. Para que te eso. Muy bien, pues aquí tenemos el consejo de redacción, entre los cuales obviamente tenemos a Alexander Fidora aquí presente y algunos más, ¿no? La idea de esta revista, y por eso os lo explico hoy, es invitaros a participar en ella, obviamente, y es una revista que tiene unas pretensiones o una exigencia al menos altas. Y entonces el primer número, como podéis ver, pues participa el citado Beuchot, Raymond Bodey, Marcus Gabriel, un metafísico que está bastante en boga hoy en día, Zarka, filósofo político francés especialista en Hobbes, Slavoj Žižek, supongo que por todos conocido. Y en el segundo número hemos introducido un elemento que queremos que esta revista, que queremos que sea peculiar de esta revista, que es la inclusión de textos inéditos. Aquí, por ejemplo, tenemos un Karl Jaspers, un texto inédito de Jaspers de 1919, y en el tercer volumen viene un texto inédito de Kierkegaard en castellano, que lo ha hecho el profesor Torralba, presidente de la Sociedad Internacional de Kierkegaard, y aquí es donde yo os invito a que si estáis trabajando textos de filosofía medieval desconocidos en castellano o en inglés, y os apetece participar en la revista aportando absolutamente pues, vuestro punto de vista como investigadores, con una introducción, con una nota crítica, pues que aquí en estas páginas vais a encontrar acogida. La pretensión de la revista, llevamos dos números, los dos números los tenéis aquí fuera, es una revista semestral, con lo cual salen 2 al año. A partir del 4º año podemos aspirar a que la FECIT nos incluya en las revistas que envía a Thomson Reuters. Thomson Reuters es la principal base de datos, la que da más puntos, la que califica de A todas las revistas, y la que da puntos para las acreditaciones, tanto de ANECA como de ACOG aquí en Cataluña, ¿no? Aún así, deciros que ya estamos en proceso con Carus. Carus es la agencia de indexación catalana, para que integre la revista ya en el próximo Carus, en el Carus Plus 2017 o 18. No tengo claro aún cómo funciona, ¿no? Además, también estamos con el repertorio internacional de la filosofía, Philosophers Index, todos estos índices que lo que queremos es que ayuden a la revista a situarse en un plano de exigencia interna, pero también de posibilidad para todos los doctorandos, doctores ya, para conseguir puntos y para escalar en su carrera académica. Por una parte, esto, tenéis toda la información en la página Herder, en revistas, Argumenta Filosófica. Y en esta misma línea de difusión o transferencia del conocimiento, se está poniendo en marcha esto, que se llama Ópera Académica. Recogiendo también la tradición germana de tener que publicar la tesis doctoral, lo que nosotros hemos detectado es que no existe un servicio de las editoriales profesionales, digamos, del campo de las humanidades para poder publicar una tesis doctoral que ha tenido un recorrido interesante. Nosotros estamos poniendo en marcha este proceso de edición. Aquí vais a encontrar toda la información y básicamente lo que consta es de una tesis doctoral acabada y defendida
que el doctorando o ya doctor quiere publicar con el aval del director de su tesis doctoral, el director del departamento y un profesor externo. Estos avales vendrán reseñados en la portadilla de la futura publicación de la obra, porque si no, no se trata de una autoedición, sino se trata de una edición cualitativa. Además, la editorial se reserva, como habéis visto, tenemos un pool de expertos, tanto en Argumenta como en las otras revistas, pues la editorial se reserva la facultad de acudir a ellos para acabar de validar algún tipo de texto no del todo claro, ¿no? El proceso está acabado, se está pensando, o se está acabando de validar un sistema informático que agilice todos los datos de inserción de caracteres, cuántas copias se quieren, a dónde quieren que se envíen, para que salga un presupuesto directo. Esto estamos todavía en gestión de este recurso, digamos, para agilizar el proceso, pero una vez esté, queda en manos de doctores o directores de departamento interesados en que se publiquen algunas determinadas tesis, de proponer a la editorial que valide el proceso para que esta tesis sea publicada. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa me preguntáis. Bueno, para cerrar esta serie de presentaciones que agradecemos a la organización y a Alexander, nos toca presentar este libro, Iglesia y Estado, teorías políticas y relaciones de poder en tiempos de Bonifacio VIII y Juan XXII. Es un libro colectivo, los coordinadores somos José Antonio Rodríguez de Souza y yo mismo, Bernardo Bayona, y lo ha editado Prensas Universitarias de Zaragoza, que ya editó nuestro anterior libro, que era sobre doctrinas y relaciones de poder durante el cisma de Occidente. En el prólogo del libro, hecho por Gregorio Piaggia, Piaggia nos pone los textos del infierno de Dante, donde se encuentra Bonifacio VIII, y nos habla también pues de la descripción que hace, ¿no?, del Papa Juan XXII, no en el canto 19 del infierno, sino en este caso en el 22 del paraíso, pero llamándolo, bueno, pues aspecto enclenque, más robusto y astuto de lo que se creía, etcétera, etcétera. Y desde ese momento, es decir, contemporáneo estrictamente, ¿no?, de los propios acontecimientos, hasta Umberto Eco, recientemente, también Piaggia cita El nombre de la rosa, donde aparecen, pues, bueno, con unas descripciones tremendas, ¿no? Dice, la figura de estos dos papas ha sido, a lo largo de la historia, muy negativa, ¿no? Dice, entonces, ¿por qué se meten estos hombres ahora a sacar un libro de los tiempos de Bonifacio VIII y Juan XXII? Bueno, porque fundamentalmente en los 40 años que cubren esos dos pontificados es cuando se produjo el mayor, el más intenso debate de las relaciones de poder y de las teorías, doctrinas para justificar el poder de uno y otro bando. Es decir, las relaciones de poder entre el poder eclesiástico con la pretensión de la plenitud o potestatis y la búsqueda, en principio, de la autonomía del poder civil en la corte de Felipe IV el Hermoso de Francia, pero luego ya en la época de Juan XXII, yendo más allá, especialmente con Marsilio de Padua, buscando ya, digamos, la soberanía real, es decir, la total independencia del poder político e incluso el sometimiento del poder eclesiástico al poder político. En esos 40 años se produce ese que es el mayor debate y aparecen una serie de obras, algunas muy conocidas, obviamente, menos leídas por diversas razones, como De Ecclesiastica Potestate, pero Tesidio Romano, también El Defensor de la Paz, con una traducción al castellano muy poco digerible, aunque muy literalmente buena, pero poco digerible,
y otra serie de obras, la monarquía de Dante, etc., ¿no? Pero hay otra serie de obras, opúsculos anónimos, no por casualidad anónimos, que son muy importantes porque son los que sientan las piedras fundamentales de la construcción de ese pensamiento. Y entonces en esta obra lo que hacemos es ofrecer la edición en castellano por primera vez de algunas de esas obras fundamentales. Queremos por eso darlas a conocer porque a veces son citadas en libros de medievalistas, son citadas, pero prácticamente son muy poco conocidas fuera de círculos muy restringidos. Y, como digo, porque están muy tapadas, ¿no? Son escritos, sin duda, ideológicos y polémicos, es decir, escritos de parte, obviamente, es decir, que toman parte, que toman partido a favor de uno de los dos bandos, ¿no? Pero que han contribuido a profundizar, a sentar las bases de la doctrina política y a profundizar en el concepto de potestas, las fuentes del poder, el uso del poder y las relaciones de la potestas con la autoritas religiosa, ¿no? Entonces, en esta recopilación de escritos anónimos, lo que tratamos es de buscar encontrar mejor esas implicaciones doctrinales que tenían esas luchas de poder y, sobre todo, cómo se van construyendo las bases de lo que será después la reforma, en parte, y sobre todo el concepto de Estado moderno, la modernidad, ¿no? El poder secular, la potestas secularis, ¿no? La iniciativa del libro es, tengo que decirlo, no es mía, es de José Antonio, que viene trabajando ya sobre esta cuestión de las relaciones de poder, doctrinas y relaciones de poder. El primer libro en esta serie que él inició hace ya casi 20 años, ¿no? Es O reino de Deus, o reino dos homes, sobre las relaciones de poder en la Baja Edad Media, pero luego hemos continuado. Él es fundamentalmente más experto, como se verá a lo largo de este congreso, en Guillermo de Ockham, en el Diálogos. Yo soy especialista fundamentalmente en Marsilio de Padua, pero nos hemos tropezado y nos hemos juntado, y entonces ya hicimos este trabajo en el libro que también está fuera en la mesa, ¿no? Sobre las doctrinas y relaciones de poder durante el cisma del Occidente, porque es muy curioso que todo el mundo habla del cisma del Occidente y todo el mundo habla del conciliarismo, pero es decir, no había, en castellano al menos, ¿no? Y creo que en portugués antes de nuestro libro tampoco, un libro que estudiara cuáles son las ideas básicas de los autores fundamentales de ese periodo. Bueno, pues es lo que hemos hecho aquí, es decir, cuáles son algunos opúsculos, igual que hicimos en el cisma del Occidente, hacemos ahora aquí algunos opúsculos que planteen esas cuestiones, ¿no? La principal diferencia entre el libro anterior y este es que en el libro anterior lo que hacíamos era utilizábamos fragmentos de textos originales de los autores, pero no aportábamos la traducción de una obra completa. En este caso, en cambio, hemos optado por aportar algunas fuentes pequeñas, de tamaño, para que puedan caber aquí, pero aportar la obra, el opúsculo completo. Y además, otra diferencia, se trata, entendemos, de un libro herramienta, es decir, de un libro pensando también en que hay todavía, a pesar del retroceso de la filosofía y de la filosofía medieval, ¿no? En los planes de estudio hay todavía universitarios que cursan filosofía medieval y hay todavía investigadores en este campo, y por tanto pretendemos que sea un libro herramienta, es decir, un libro en el que en cada capítulo, al final de cada una de las presentaciones o de las introducciones, planteamos no solamente el contexto de la obra, no solamente las líneas de la polémica, no solamente, digamos, cuáles son las ideas principales, sino líneas de investigación. Cada capítulo se cierra con 4 o 5 preguntas diciendo, bueno, ahí está esto, ¿por qué no investigáis esto? ¿Por qué no comparáis este texto con este otro? Y por tanto, pretende ser, a ver si todavía hay quienes sigan, ¿no? Este tipo de investigaciones pretende ser una herramienta de trabajo. Está organizado el libro en 2 partes, como su título indica, el periodo de Bonifacio VIII y el periodo de Juan XXII. En los 2 casos, en el caso de Bonifacio VIII, hay un primer capítulo introductorio de la figura, de la persona, ¿no? En este caso del Papa, y luego en la primera parte lo que hemos traducido, y cada obra lleva su introducción por un autor diferente,
son Antequam esse clerici, Rex Pacificus, La quaestio Tranquo en parte, luego un capítulo de Santiago de Viterbo muy representativo de la teoría defendida por los hierócratas, un capítulo noveno del tratado sobre el gobierno cristiano. Y esta primera parte la cerramos con un capítulo que nos pareció interesante en la edición castellana, que está dedicado al rey Jaime II de Aragón, puesto que este rey de la corona de Aragón abarcó los dos pontificados y se vio inmerso en parte de estas polémicas. Por ejemplo, en la prohibición y tener que perseguir a los templarios, cosa que en principio él hacía de no muy buena gana. Pero también hay pues alguna, por ejemplo, la carta de la reina Santa Isabel de Portugal. En fin, hay una serie de la creación de la primera universidad. Entonces tenemos ahí una serie de documentos y también relativos a Sicilia, Córcega y Sicilia y Córcega, una serie de fuentes y documentos que nos ha parecido interesante poner en relación, porque son, digamos, aspectos relacionados con el poder eclesiástico y el poder civil. Por ejemplo, en la creación de la Universidad de Lleida, pues los documentos, ¿no?, de autorización del Papa, etc. La segunda parte es Juan XXII, y entonces ahí hay un primer capítulo dedicado a la figura controvertidísima, ¿no?, de Juan XXII. Yo siempre digo, ya no lo diré más, pero no puedo evitarlo. Cada vez que hablo de Juan XXII, tengo que decir, ningún papa más en la historia quiso ponerse el nombre de Juan hasta que llegó Juan XXIII. No, hubo un Juan XXIII antipapa durante el cisma, obviamente, pero ningún otro papa, ¿no? Hasta Juan XXIII, que viene ya, en cierto modo, empalmar y a rehacer, en cierto modo, la idea del concilio, etc. Entonces, este papa, Juan XXII, tremendo por muchas cosas, de una gran potencia intelectual sin duda, pues se le dedica un capítulo, y luego otro capítulo a la figura de otro personaje, ¿no?, tremendo, que era Luis IV de Baviera, el emperador, ¿no?, en guerra continua con Juan XXII, y donde ya aportamos también la traducción del decreto imperial Puntox Populos. En esta segunda parte luego traducimos el tratado sobre el gobierno temporal de Francisco de Maironis, que defiende la monarquía universal del Papa, y comparamos un poquito con la monarquía de Dante. Lo que hago es también traducir al castellano la Confutatio de Guy de Terrena, que es la primera y probablemente la más inteligente crítica del defensor de la paz de Marsilio, basándonos en la magnífica edición